Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechReps. En esta ocasión, como pueden ver, otro video más para el Poco F5. Y bueno, básicamente tenemos esta nueva Custom ROM. Se trata de Infinity X en su versión 12.0 con Android 17. Como pueden ver, es el Android 17. Y ya se los había mostrado en algunos otros videos, pero eran ROMs no oficiales, eran builds no oficiales. Pero en este caso para el Poco F5 sí es completamente oficial esta build, por lo cual pues creo que les va a encantar y estará muy genial. Eso sí, como les digo, al ser versiones iniciales, pues lamentablemente todavía no tiene todas las funciones nuevas de Android 17 ni nada, porque falta que las implementen en la ROM. Entonces tampoco esperen que tenga la gran cantidad de novedades. Lo que sí es que podemos ver que está mucho más estable. Bueno, perdón, mucho más fluida. Y las nuevas transparencias que van metiendo ahí. Tenemos también de agregados el Basic Call Recorder para grabar las llamadas. Y todo esto sin ningún problema, sin limitaciones. Le hicimos un test de Antutu, nos dio 1.187.679 puntos. Creo que no está nada mal. Y tiene el port de la cámara original para disfrutar de los modos extras de la cámara. Para así de esa manera pues poder también darle uso a la cámara decentemente. Así que creo que eso les podría gustar mucho. Además trae el Dolby Atmos para una mejor ecualización del sonido, donde como pueden ver pueden cambiar las bandas de sonido, las frecuencias, todo eso. Cosa que pues yo no sé hacer, pero para los que le saben y les gusta el sonido puede ser buena. Y trae el Game Bar, que es el overlay básicamente para estar viendo el uso del CPU y GPU y los FPS a los que estamos y todo esto. Es algo un poquito más completo para todos los que gusten. Y pues obviamente tenemos también el almacenamiento ilimitado en Google Fotos sin cargos para fotos y videos, para poder disfrutar de lo que vienen siendo los respaldos ilimitados sin ningún problema. Y bueno, la cosa no queda ahí, porque si se van a la configuración y se van a el evolucionador, pueden ver que tiene muchas opciones. Por ejemplo, cambiar todo el aspecto de los temas, como los emojis, el estilo de las fuentes, que trae muchos ajustes de color monet, las formas de los iconos, los efectos visuales, que es la animación de inicio, animaciones al apagar pantalla, cosas de sonidos, como el sonido de bloqueo y desbloqueo, lo cual está muy chido. También en la pantalla de bloqueo la pueden personalizar para ver el reproductor de medios, la interfaz, los ajustes de la huella dactilar y quitar o poner el acceso al menú de reinicio y encendido. Pueden customizar la barra de estado, que es esta de aquí también, de manera muy completa, para agregarle algunos gestos, algunos monitores de tráfico de red, los iconos que se muestran, cambiar el estilo de la batería, los labels o las letras del carrier y todo eso. Y luego en la parte de ajustes rápidos pues es para modificar este panel de aquí, el de ajustes rápidos, donde pueden cambiar básicamente de todo. Los sliders de brillo, sliders de sonido, los controles de brillo y demás. Claro, obviamente ahorita todavía no han implementado todo, porque como les digo, pues apenas son versiones iniciales, pero pronto van a estar activas cada vez más opciones. Y también podemos customizar el menú de apagado y de reinicio para hacerlo avanzado. Luego en la parte de varios, pues tiene lo bueno que tiene estas opciones, que son de las más importantes, que es para permitir hacer downgrade de aplicaciones y para ignorar limitadores de ventanas seguras, o sea, tomar capturas de pantalla de cualquier aplicación sin restricciones. Y en la parte de suplantación de componentes, pues lo clásico, en Tricky Store pueden cargar un Keybox XML, con lo cual pues pueden pasar el Strong Integrity mientras la Keybox esté activa. Además tiene para spoof en juegos y aplicaciones. Con eso van a poder desbloquear FPS en muchos de los juegos que tengan y quitar o activar el almacenamiento de Google Fotos ilimitado. Entre esas obviamente tiene más funciones y van a agregar más, pero ahorita pues son versión inicial. Pero mientras tanto yo les voy a decir cómo se instalaría esta ROM. Para el día que la vean probablemente ya esté mucho más actualizada. Entonces vamos para allá, amigos. Y bueno, amigos, como les digo, la instalación será muy sencilla. Primero que nada pues tienen que estar en una ROM base Xiaomi, o sea en una ROM estilo HyperOS, o más bien en la última disponible de HyperOS.
Hay que quitar los códigos de desbloqueo y huella que tengan en el teléfono y también cerrar sesión en sus cuentas de Google y de Xiaomi para que no les vayan a andar pidiendo las cuentas. Obviamente su bootloader debe estar abierto. Para saber si está abierto, reinician su Poco F5 y al encender el LED de Xiaomi, Redmi o Poco, debajo de la cámara frontal les debe mostrar ese candadito abierto. En caso de que ese candadito abierto no les salga, querría decir que tienen su bootloader cerrado, por lo cual tendrían que seguir este tutorial para abrir el bootloader de cualquier Xiaomi de manera muy fácil. Esto si están en MIUI hasta MIUI 14. Si están en HyperOS, se van al comentario fijado y ahí va a haber un comentario con el tutorial que les enseña a abrir el bootloader en HyperOS de manera bastante sencilla. Entonces bueno, se sigue en ese tutorial. Y bueno, ya que vean que lo del bootloader está en regla, lo siguiente es irse a la página de descarga. Afortunadamente en esta página nos incluye todo lo que necesitamos. Necesitamos el bot, entramos y lo descargamos. Necesitamos el DTBO, necesitamos el recovery, necesitamos el vendor bot y la ROM. Y es básicamente eso, esos 5 archivos. Igual les dejo el grupo de soporte de la ROM por si llegan a tener dudas, para que les den el agradecimiento a los brothers desarrolladores y también para que se unan y los apoyen. Y bueno, ya que tengan los 5 archivos, los paso a una carpeta. Es el bot, DTBO, la ROM, el recovery y el vendor bot. Lo siguiente es flashearlos. Para flashear la ROM, para eso ocupamos el archivo adb.rar que está en la descripción, lo descargamos, lo pasamos a la raíz de nuestro disco local C, le damos clic derecho y le damos extraer aquí y nos va a extraer lo que es la carpeta adb. La abrimos y ya estando ahí donde están los archivos, le ponemos como para escribir, escribimos cmd y le damos enter y nos va a abrir esta ventana de comandos de cmd donde vamos a flashear unos comandos. Yo les recomiendo mucho poner de un lado la ventana de cmd y del otro lado la de los archivos, así como yo. Y ahí vamos a ejecutar los siguientes comandos, pero primero hay que poner en fastboot del Poco F5. Eso será tan fácil como apagarlo, y una vez apagado lo vamos a encender con botón de volumen abajo y botón de encendido hasta que aparezcan las letras que digan fastboot, y lo conectamos por un USB original a nuestra computadora, como yo. Una vez ahí, pues van a ejecutar el comando fastboot espacio flash espacio boot espacio y arrastramos el bot que descargamos y damos enter. Luego fastboot espacio flash espacio DTBO espacio y arrastramos el DTBO que descargamos. Luego fastboot espacio flash espacio recovery espacio y arrastramos el recovery y damos enter. Luego fastboot espacio flash espacio vendor bot espacio y arrastramos el vendor bot. Y luego fastboot espacio reboot espacio recovery y le damos enter. Esto nos va a reiniciar recovery. Igual si este comando, el fastboot reboot recovery, no les funciona, pueden hacerlo con volumen arriba y botón encendido hasta que aparezca el recovery. Y ya estando aquí en el recovery, van a darle donde dice Apply Update, Apply from ADB. Y desde acá de su computadora dan ADB espacio cdload espacio y arrastran ahí lo que es la ROM y le dan Enter. Y ahí va a comenzar el proceso de flasheo de la ROM. Cabe destacar que este proceso les va a eliminar todo su almacenamiento interno, por lo cual deberían de respaldar. Y también recuerden que todo esto lo hacen bajo su propio riesgo. Pero haciendo todo bien, pues dudo mucho que tengan algún problema. Así que simplemente pues esperamos. Y listo, llegados a un cierto punto, aquí nos va a decir esto: to install additional packages. Simplemente le decimos que no. Y luego le damos donde dice Factory Reset, Format Data, Factory Reset, Format Data. Y luego le damos en atrás y le damos donde dice Reboot System Now. Ya podemos desconectarlo y ahí ya estaría instalada la ROM. Y listo, ahí ya simplemente pues configuramos a nuestro gusto. Y ya una vez hecho esto, pues ya tendríamos lista la ROM para disfrutarla con todo lo que les comenté, amigos. Entonces bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que se la hayan pasado bien. No olviden suscribirse, dejarme sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto, amigos.